Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Como habrán podido comprobar, no es la primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista presenta una moción en defensa de la ley de dependencia. Pero en esta ocasión sí que lo hacemos con doble intencionalidad. De una parte, la motivación principal que nos ha movido en esta ocasión, como en las anteriores, es la de luchar con los instrumentos que nos ofrece este Parlamento por retomar la implantación y el desarrollo de la Ley de Dependencia, tal como fue aprobada en el año 2006 por el Congreso de los Diputados. No lo estamos pidiendo solo nosotros, señorías. En estos momentos circula por la red, a través de change.org, una petición idéntica que realiza la Coordinadora Estatal de Plataformas de Defensa de la Ley de Dependencia y que están en la labor de conseguir el mayor número de firmas posible para presentar ante el presidente del Gobierno. Cuando pedimos que se reponga la ley del 2006, lo hacemos por el mismo motivo que nos llevó a elaborarla. Lo hacemos porque seguimos convencidos, aún más si cabe en estos tiempos de crisis, de que es necesario, es imprescindible, configurar un sistema integrado que aborde desde la perspectiva de la globalidad el fenómeno de la dependencia. Ya en 2002, señorías, bajo presidencia española de la Unión Europea, se decidieron 3 criterios que debían de regir las políticas de dependencia de los Estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten. Sostenibilidad en el tiempo, señorías. Y ustedes han paralizado la ley cuando aún no había finalizado su periodo de implantación. Y así lo recogimos en la literalidad de la propia ley. Y así lo aprobaron ustedes también. Lo hicimos con el convencimiento de que dotar a nuestra legislación de una ley así respondía a un reto ineludible de los poderes públicos. Un reto que entre todos nos pusimos cuando aprobamos también la Constitución española, la cual en sus artículos 49 y 50 habla de la atención a personas con discapacidad y la atención a personas mayores. Lo hicimos también desde una perspectiva de género. Sería tremendamente injusto que en este debate obviáramos que hasta que entró en vigor esta ley eran las familias, y en mayor medida las mujeres de las familias españolas, las que asumían el cuidado de sus dependientes en su entorno familiar, renunciando a cualquier oportunidad laboral y renunciando así a una futura cobertura pública. Hacíamos a esas mujeres trabajadoras invisibles y hoy han vuelto a hacer ustedes a esas mujeres trabajadoras invisibles. Las han negado justicia social, señorías, o para que a ustedes les toque un poco más el corazón, las han negado el reconocimiento como pilar fundamental de esas familias. Con todo lo que les gusta a ustedes defender a las familias, hay que ver qué medidas toman. Pero fundamentalmente, señorías, aprobamos la ley de dependencia y hoy pedimos que se retome porque creemos en la igualdad de oportunidades, convencidos de que uno de los principales logros de los sistemas democráticos en las sociedades desarrolladas es el progresivo afianzamiento de la igualdad de oportunidades como principio de referencia, lo cual supone el acceso igualitario a servicios públicos esenciales y al desarrollo personal, con independencia de los condicionantes naturales o socioeconómicos, de origen o sobrevenidos a lo largo de un ciclo vital. Esta aspiración, señorías, se construye sobre la consolidación de derechos básicos, sobre el establecimiento de una serie de prestaciones universales y sobre la provisión de medidas compensatorias para los más desfavorecidos. Y todo esto, con sus defectos, lo hacía esa ley nueva, una ley que contemplaba todo esto y que ustedes están dejando morir. Dejan morir la ley de dependencia y nuestro maltrecho estado de bienestar sigue recibiendo las embestidas de sus políticas en detrimento de los servicios públicos. Servicios públicos que se van desmantelando a ritmo de Real Decreto con condimento privatizador. Pero si esta moción pide con fuerza retomar la ley de dependencia del 2006, pide con el mismo ímpetu que se derogue el Real Decreto 20-2012 de 13 de julio y que recientemente ha cumplido un año. Un año fatídico para la ley. Un año en el que 40.812 personas han sido expulsadas del sistema y han dejado de recibir la prestación a la que tenían derecho. Un año en el que los nuevos requisitos impuestos por el Partido Popular
hacen que actualmente haya personas que tenían ese derecho a prestación y que no pueden entrar en el sistema. Un año en el que hay 2.500 beneficiarios menos en sistemas de teleasistencia, 1.000 ayudas a domicilio menos, miles de plazas residenciales menos con camas vacías en residencias públicas, menos plazas en centros de día, miles de prestaciones menos para cuidadores familiares. Datos que nos dan una idea de la velocidad a la que el Gobierno del Partido Popular está desmantelando la ley de dependencia. Un desmantelamiento que ustedes ligan, sin despeinarse un pelo, a la crisis y a la necesidad de ahorro y de ajuste del déficit, pero que responde, sin ninguna duda, a una clara posición ideológica sustentada en la poca creencia que tienen ustedes en los servicios públicos. Lo demuestra la cronología de las actuaciones del Gobierno del señor Rajoy desde que llegaron a la Moncloa. Fíjense, si tenían fijación con esta ley, que en su primer Consejo de Ministros tomaron la decisión de paralizar la entrada de nuevos beneficiarios en el sistema, con el falso argumento, porque el tiempo nos ha dado la razón, de mejorar la calidad asistencial de los que ya recibían una prestación. Señorías, 400.000 españoles con dependencia moderada que se habían ido a dormir el día 29 de diciembre de 2011 siendo beneficiarios, se despertaron al día siguiente habiendo perdido ese derecho por una decisión unilateral del señor Mariano Rajoy. Poco después vino una segunda medida, que fue la de eliminar de los presupuestos generales del Estado del 2012, ratificándolo posteriormente en los presupuestos generales del 2013, la partida para el nivel acordado con las comunidades autónomas, lo que implicó una drástica reducción de fondos y la eliminación de ciertos criterios correctores para la aplicación de la ley. Se conoce que la reforma que hicimos los socialistas en el año 2010 para que el nivel acordado sirviera como premio a las comunidades que agilizaban el desarrollo de la ley y que castigaran en la financiación a aquellas que lo paralizaban, nunca les gustó. Claro está que Madrid y Valencia eran las grandes perjudicadas con esta reforma. Y en este punto, señorías, me llama la atención que la única enmienda que ha presentado el Partido Popular a esta moción sea no reponer el nivel acordado. Es que hasta nos aceptan la derogación de su Real Decreto, del Real Decreto 20-2012. No lo entiendo. Real Decreto que para nosotros es la última medida tomada por el Gobierno del Partido Popular que ha venido a dar la puntilla a la ley. Un Real Decreto que anula derechos reconocidos en la propia ley, que ordena la paralización de la ley durante 2 años, estableciendo de facto su desmantelamiento, recortando en más de 1.100 millones de euros a los dependientes españoles. Y esto no lo decimos los socialistas, no. Lo demuestra cada estudio, venga de donde venga, del desarrollo del último año de la ley de dependencia. Habiendo expuesto estos argumentos que nos han llevado de forma prioritaria a la presentación de esta moción, les voy a explicar la doble intencionalidad de mi grupo al traer de nuevo la dependencia a pleno. Miren, y se ha visto en esta moción que acabamos de debatir del Alzheimer. Últimamente nos tienen acostumbrados a usar el cupo que el Grupo Parlamentario Popular tiene para mociones para presentar legítimamente, cómo no, lo que denominamos mociones blancas, de esas que no manchan en cuanto a que no llevan consignación presupuestaria y que leídas por cualquier senador o senadora de cualquier grupo político se pueden suscribir sin ningún problema. Pues bien, dadas sus magníficas intenciones de cara a los dependientes, mostradas últimamente en sus mociones y mostradas además por el señor Antolín aquí en esta tribuna hace escasos minutos, es hora de que se retraten y se retracten. Es hora de que demuestren que toda esa literatura, que además, y por qué no negarlo, lo venden como nadie, la puedan llevar a la práctica a través de la política real. No la política de tribuna, señorías, la de boletín y de resoluciones. Y es hora de que reconozcan que las medidas que hemos expuesto anteriormente contravienen el espíritu de sus últimas mociones, en cuanto vienen a poner trabas y mermar recursos económicos para cumplir los objetivos que ustedes mismos pregonan. Por ello, señorías, les insto a aprobar esta moción que elevaríamos al Gobierno de España y que sin duda celebrarían y sabrían reconocer todos los dependientes y sus familias, también los enfermos de Alzheimer. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Mire, señora Elorriaga, perpleja me hallo. Ustedes presentan una enmienda, una moción. Nosotros decimos que si les aprobamos la enmienda, incluso haciendo el esfuerzo de no aprobar, que en un principio lo habíamos hecho, la enmienda del Grupo Parlamentario de CiU, votan a favor de la moción y dicen que no. ¿Para qué presentan la enmienda? ¿Para cumplir trámite? ¿Se han leído siquiera la moción o siguen ustedes utilizando el argumentario de Génova que les sirvió para cambiar la ley en su primer Consejo de Ministros? ¿Para qué presentan en este Pleno una enmienda, una moción que no van a aprobar de ninguna de las maneras? O eso, o que lo único que les interesa, y a usted precisamente o especialmente como senadora por la Comunidad de Madrid, es seguir amparando estas situaciones. Lo único que les ha interesado es que el nivel acordado no apareciera en la moción. ¿Por qué? Porque castiga la agilidad con lo que las comunidades autónomas hacen las valoraciones. Comunidad de Madrid, con fecha de 15 de noviembre del 2011, una señora solicita la ayuda de la dependencia. 9 meses más tarde se la notifica. De esto hace 1 año y 3 meses. Después de 1 año y 3 meses, esta señora no ha recibido ni 1 euro. Ni 1 euro. Eso es lo que ustedes pretenden seguir cubriendo con el tema de que no aparezca el nivel acordado por ninguna parte. Y ya en la presentación de la moción expuse detalladamente el porqué de la creación de la Ley de Dependencia, el porqué de la petición de la retirada del Real Decreto 20-2012 de 13 de julio. Y habiendo expuesto estas razones, sus causas y consecuencias, sinceramente, señorías, creo que lo peor está por llegar. ¿Se han planteado ustedes, señorías del Partido Popular, los efectos que la reforma que el Gobierno planea sobre la administración local van a tener sobre los servicios sociales básicos prestados por las entidades locales? Servicios sociales de los que muchísimos usuarios son dependientes. La reforma que planea declara impropios de las entidades locales servicios de apoyo a las familias, centros de día, centros de atención a personas con discapacidad. Esto puede suponer un recorte de 1.800 millones de euros anuales. Los servicios básicos que están atendiendo a más de 2,5 millones de personas y que generan más de 70.000 puestos de trabajo directos que pueden verse afectados. Señorías, en España hay 567 residencias de personas mayores de titularidad municipal, con 30.117 plazas, a las que se suman otras 2.700 en viviendas tuteladas. ¿Saben qué opciones les están ofreciendo en la ley que ustedes han puesto encima de la mesa? La asunción de estos servicios por las comunidades autónomas, asumiendo también el coste de esos 1.800 millones de euros. O que las comunidades autónomas convenien con las entidades locales estos servicios transfiriéndoles un coste estándar. ¿Son viables estas opciones, señorías? No. Ya se lo adelanto yo. No. ¿Saben qué va a pasar? El cierre de aquellos servicios poco rentables y la privatización de los servicios rentables. Y esto que está pasando con la dependencia y con los servicios sociales es fundamental para entender la hoja de ruta de este Gobierno. Que afortunadamente, señorías del Partido Popular, cada vez son más los ciudadanos y las ciudadanas que conocen la realidad de sus acciones. Miren, señorías, la política no es otra cosa, y lo decía también el senador Cazalis, que la gestión de prioridades. Y cuando alguien tiene la oportunidad de gestionar fondos públicos, marca las directrices de su política a través de esa gestión. Ustedes se fijan en algunos datos macroeconómicos para volverse a atribuir el milagro económico de la derecha española, mientras no quieren ver a lo que están abocando a este país con su cambio deliberado del modelo del estado de bienestar que al menos mi generación conoció y por el que lucharon muchas generaciones anteriores. Ustedes siguen encerrados en una realidad paralela que es para unos pocos afortunados, mientras además tienen la capacidad de gestionar la realidad que tienen que sufrir millones de familias en nuestro país. Siendo los despropósitos enormes en todos y cada uno de los ministerios de este Gobierno, les voy a poner algunos ejemplos, aunque sé que no les gusta escucharlos, del ministerio al que compete el objeto de esta moción, porque además se trata de un ministerio vital para garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y es muy simple. Mientras su titular, la señora Ana Mato,
vive en un universo paralelo de nubes de confeti, desconoce lo que es pagar la comunión de un hijo y cuyo mejor momento del día era observar cómo vestían a sus pequeños, gestiona una realidad en la que los enfermos crónicos, enfermos con el cáncer, tienen que costearse parte de sus tratamientos que no consisten en la toma de un solo medicamento. Dejen de tomar el pelo a la ciudadanía. Tratamientos que en muchos casos van a poner en serios apuros a familias ya castigadas por una enfermedad. Medidas que son capaces hasta de sonrojar a los responsables de su propio partido, que ya han anunciado en algunas comunidades autónomas que no las van a poner en marcha. Mientras la señora Mato se permite el lujo de asistir al palco de una final de tenis con fondos públicos, su reforma sanitaria deja sin asistencia a 2.300 personas al día, tal y como denuncia la campaña de Médicos del Mundo puesta en marcha ayer. Mientras la ministra se codea en palcos con actores de Hollywood, algunos médicos de familia están atendiendo a pacientes que se interesan por la caducidad de las recetas para calcular el tiempo que les queda para conseguir el dinero para abonarlas. Y así podríamos seguir hasta conseguir que mi indignación no me dejara continuar, pero desgraciadamente ya veo que sin conseguir un solo sonrojo en esa bancada. No es la excusa de la estabilidad financiera, señorías, es el poder del dinero y la capacidad del negocio. El mismo partido que en aras a esa estabilidad establece copagos a enfermos de cáncer es el partido capaz de perdonar impuestos